pero también es complicado, ¿verdad? Porque creo que la parte de la clase que vamos a ver hoy o que se tiene que desarrollar es de análisis financiero, ¿verdad? El tema que tocaría desarrollar es un análisis financiero a través de razones simples y razones estándar. Sin embargo, es un poco complicado porque la práctica es un poco extensa, ¿verdad? Entonces, lo que yo creo que es lo más conveniente para ustedes, ¿verdad? A manera de no afectarles tanto, porque si vemos hoy totalmente la clase teórica práctica, digamos, tendrían que pasar 2 semanas y luego tendríamos que tocar un nuevo tema, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que va a ser un poquito complicado para ustedes para luego volver a tener esa conexión con este tema. Y este tema es bien importante y es uno de los principales temas que se estarán evaluando en los segundos exámenes parciales. De esa cuenta es que creo conveniente que hoy veamos toda la parte teórica y los aspectos fundamentales de estos temas, que son razones simples y razones estándar, para que regresando de los parciales, entonces ya directamente entremos en la práctica, ¿verdad? En el sentido de que no hagamos una pausa larga, porque si hoy desarrollamos totalmente la clase práctica, y no nos tendríamos pausada 2 semanas y luego tendríamos que volver a retomar. Y de igual forma, creería que hoy no terminaríamos de cubrir la clase práctica, porque sí, primero les tengo que dar la parte teórica, ¿verdad? Entonces podría quedar una parte de la práctica pendiente. Y si pausamos 2 semanas, o sea, va a ser más complicado todavía. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar toda la parte práctica. Yo les voy a subir material de todo el prontuario y de alguna información importante sobre este tema, para que regresando a los parciales, nosotros por lo menos ya estemos identificados con toda la teoría y de una vez entremos a la parte práctica. Al final de la clase y de terminar lo teórico, si tenemos algunas dudas respecto a posibles temas que entren en el primer parcial, entonces podríamos ver, ¿verdad? Para que de esa forma ustedes no se hagan perjudicados, pero sí, ¿verdad? No podemos dejar totalmente descubierta la clase del día de hoy, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta creo que fue la única forma en que pude ver de qué forma no dejar quedarnos en la clase y que de otra forma ustedes no se hagan afectados, en el sentido de que por la continuidad que debemos de dar a los casos prácticos del tema, ¿verdad? Entonces, si alguno tiene alguna duda, con mucho gusto, antes de que iniciemos la clase, me pueden comentar, por favor. ¿No? Vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase, ¿verdad? Como les decía, la parte teórica. Esto también está relacionado con el análisis de los estados financieros. En toda la primera unidad vimos lo que era la estructuración de estados financieros como una retroalimentación, ¿verdad? Pues lo que era balance de situación financiera, estado de resultados, el cálculo de los porcentajes verticales integrales, ¿verdad? Entonces, esta es la otra parte, pero en este caso, pues, primero es importante retroalimentar también, ¿verdad? Que el análisis financiero, pues, consiste en un análisis histórico o real de la empresa y que tiene como objetivo conocer la situación de la empresa y poder emitir un juicio de opinión al respecto. Acá, en estos tipos de análisis, pues, se realizan a través de 2 métodos. Está el método vertical o estático y está el método horizontal o dinámico. En el primero, pues, como pueden observar, acá se aplican para realizar un estado financiero a una fecha fija, ¿verdad?
o correspondiente a un periodo determinado. Acá es donde se ven lo que son las razones financieras, el apalancamiento y porcentajes integrales. Nosotros, pues, lo que es esta parte de los porcentajes integrales ya lo vimos y es lo que está sujeto al primer parcial, ¿verdad? Y en este caso, pues, ya vamos a entrar a ver lo que son razones financieras, las cuales se dividen en dos: razones simples y razones estándar. Luego, como método horizontal o dinámico, se tiene lo que es la aplicación para analizar dos o más estados financieros de la misma empresa, ¿verdad? Acá, si no tenemos un histórico en este método, no podemos realizar variaciones o tendencias, ¿verdad? Porque en este tipo de métodos necesitamos de un histórico, y lo más recomendable es que tengamos un histórico de 5 años. Sin embargo, pues, para efectos del curso, podremos utilizar 2 o 3 años, ¿verdad? A manera de ir monitoreando el comportamiento financiero de una empresa. Acá, pues, se determinan variaciones y tendencias. Igual esto más adelante lo vamos a ver. Acá la aplicación de las razones financieras también se conoce como índices que relacionan dos números contables y se obtienen dividiendo una cifra entre otra, ¿verdad? También acá es bien importante que nosotros tengamos en consideración toda la teoría y el prontuario, ¿verdad? Que lo que nos identificamos bien con todas estas razones financieras. Yo más adelante les voy a mostrar un ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí quiero que tengamos mucho cuidado desde ahorita es que en la parte de las razones financieras en el curso de Finanzas 1 no se va a enfocar en el sentido de, por ejemplo, les damos sus estados financieros y ustedes tienen que calcular X razones financieras, ¿verdad? Acá en el curso el objetivo es, por ejemplo, yo le doy a usted combinación, ¿verdad? Le doy combinación de cuentas, de saldos de cuentas, le doy algunos resultados de razones financieras y usted, a través de aplicación de fórmulas, tiene que estructurar estados financieros. Es como decir, por ejemplo, como contabilidad incompleta, ¿verdad? A usted se le da ciertos valores y usted, a través de la aplicación de estas razones financieras, es como va a determinar los saldos de cada cuenta, de cada rubro, ya sea del estado de situación financiera o bien del estado de resultados. Entonces, el objetivo principal es que usted aprenda a elaborar estados financieros a través de la aplicación de razones financieras, ¿verdad? Esto es un poco extenso en el sentido de la práctica, por eso es que también no creí conveniente que hoy desarrollemos esa parte, ¿verdad? Porque sí va a querer de que le pongamos mucha atención y que empecemos desde un inicio con la parte práctica, ¿verdad? Para que nos dé tiempo de en un periodo resolver un ejercicio completo. Entonces, ahorita vamos a ver la aplicación de estas razones financieras, ¿verdad? Entonces, acá, como vemos, pues es una relación matemática entre dos partidas de los estados financieros. También se le conoce como estándares de comparación, ¿verdad? El desarrollo de la empresa a través del tiempo, como les decía, ¿verdad? Necesitamos de información histórica. Acá también pues vemos el desempeño de otras empresas en la misma industria. Las razones financieras no solamente nos sirven para evaluar una empresa, sino que también para evaluar algún sector relacionado a esta empresa, ¿verdad? Que nosotros con los resultados que tengamos podamos decir, bueno, yo de esta empresa tengo tantos resultados, pero el sector tiene otros. Entonces, de esta cuenta es como nosotros la podemos comparar y establecer, pues, si sus indicadores o sus razones financieras, pues, son acorde a la actividad en la que actualmente se desenvuelve su sector. ¿Cuál es el objetivo de las razones financieras? El objetivo, pues, es el análisis de los estados financieros, es simplificar las cifras y sus relaciones y hacer factibles las comparaciones para facilitar su interpretación. Acá, digamos, lo más importante no es solamente saber calcular estos indicadores,
o poder establecer un estado financiero a través de estas, ¿verdad? Sino también lo que tiene una parte valiosa acá es la forma en que usted pueda interpretar y los resultados que está obteniendo, ¿verdad? Acá este tipo de práctica no solamente se evalúa desde el punto de vista cuantitativo, sino también del punto de vista cualitativo, ¿verdad? Usted acá tiene que aprender a poder analizar los resultados que está obteniendo para establecer cuál es, digamos, la situación real de la empresa, ¿verdad? A través de los cálculos que usted pueda realizar. Por eso es que acá dice que la interpretación se entiende dar un significado a los estados financieros y determinar las causas de hechos y tendencias favorables o desfavorables reveladas por el análisis de dichos estados con la finalidad de eliminar los efectos negativos para el negocio o promover aquellos que sean positivos, ¿verdad? Este tipo de análisis pues a nosotros nos ayuda a establecer en qué posición se encuentra una empresa, ¿verdad? Podría estar en un grado de madurez, en un grado de producción total o en un grado de declive, ¿verdad? En un grado de declive, pues ya esta empresa tendría un riesgo alto en el sentido de que pues su negocio en marcha ya no está muy bien, ¿verdad? Entonces, con la información financiera que nosotros obtenemos es como aprendemos a analizar este tipo de situaciones. Acá tenemos los tipos de razones financieras que se pueden utilizar, ¿verdad? Y que pues vamos a estar desarrollando en el curso. Tenemos la razón de liquidez, que esta mide la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a un corto plazo. Tenemos la razón de la deuda, que permite conocer el grado en el que las empresas son financiadas con deuda. La cobertura, que relaciona los cargos financieros de una empresa con su capacidad de pagarlos o cubrirlos. Tenemos las razones de actividad, que miden la eficiencia de la empresa en cuanto al uso de sus activos. Y tenemos las razones financieras de rentabilidad, que estas relacionan las utilidades con las ventas y la inversión. Cada una de los tipos de razones que nosotros vemos acá tiene su agrupación de razones, ¿verdad? Entonces, por cada tipo que vemos, vamos a tener ciertas fórmulas específicas para establecer en conjunto cómo se encuentra cada uno de estos aspectos de una empresa que nosotros estuviéramos evaluando. ¿Para qué las razones financieras? ¿Qué es lo que estamos buscando, verdad? ¿O qué es lo que queremos que el análisis de razones financieras nos diga? Por ejemplo, acá lo que nosotros necesitamos es saber si la empresa es rentable, si tiene dinero suficiente para cubrir sus deudas, si podría estar pagando a sus empleados mayores sueldos, si está pagando sus impuestos, si está usando sus activos de manera eficiente, si tiene problemas de equipamiento o falta de capacidad instalada, y si es candidata para ser adquirida por otra empresa u otro inversionista, ¿verdad? Estos son los aspectos principales por las cuales en algún momento como analistas financieros pues podrían requerir de nuestra asesoría, ¿verdad? Para poder establecer alguna de estas interrogantes, ¿verdad? En el sentido de poder nosotros emitir una opinión a través de números y análisis respecto a cómo se encuentra la empresa. Tenemos acá entonces la razón circulante, ¿verdad? Que también se le conoce como la razón de liquidez, que vimos en la primera agrupación de las razones financieras. Acá se realizó la fórmula, ¿verdad? Y quise dejarles de alguna forma un significado breve y un tipo, o sea, y de cómo lo podríamos interpretar en la aplicación, ¿verdad? Entonces vemos que acá la razón circulante es pues el activo circulante dividido el pasivo circulante, o bien el activo corriente dividido el pasivo corriente, ¿verdad? Acá vemos que la empresa dispone de X cantidad de activos circulantes por cada quetzal de pasivo circulante, menos cada quetzal de pasivo circulante está garantizado con X de activo circulante o bien de activo corriente. Pero acá en la fórmula nosotros tenemos que saber empezar a interpretar, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué significa?
Acá a través de esta razón circulante o de liquidez se representa las veces que el activo corriente podría cubrir al pasivo corriente, ¿verdad? En este caso, pues definitivamente nuestro pasivo no podría ser mayor que nuestro activo en el sentido de que nosotros, o sea, queremos que nuestro activo sea eficiente, ¿verdad? O sea, podría darse que su pasivo sea mayor. Sin embargo, pues desde ahí nosotros a través de esta fórmula vemos que la empresa no está gestionando bien sus activos y que su nivel de deuda podría ser superior a estos, ¿verdad? Entonces acá en la aplicación pues nos sirve para medir la liquidez que tiene una empresa, ¿verdad? Su capacidad de pago con el activo a corto plazo. Luego tenemos la prueba de ácido. Esta prueba de ácido se deriva del grupo de las razones financieras de liquidez. Acá vemos en la fórmula, ¿verdad? Que tenemos el activo corriente menos inventarios menos pagos anticipados dividido el pasivo circulante o bien el pasivo corriente. En el desarrollo, pues se interpreta como lo vemos en pantalla. Se dice que la lectura es la empresa cuenta con X activos disponibles rápidamente por cada quetzal de pasivo corriente. Es decir, por cada quetzal de obligaciones a corto plazo, la empresa cuenta con X de activos líquidos. Entonces, si vemos acá, esta prueba del ácido es más castigadora que la prueba anterior que vimos, ¿verdad? Porque en este caso, se resta todo aquello que es un activo corriente, pero que no es líquido, ¿verdad? Entonces, restamos todo lo que es inventarios y pagos anticipados a manera de que tengamos una razón más limitada en el sentido de cómo se encuentra el efectivo de la empresa, ¿verdad? Entonces, el significado acá es ver o establecer cuántas veces representa que el activo circulante más líquido cubra al pasivo a corto plazo. Si vemos acá, el pasivo no, o sea, la fórmula acá del pasivo no cambia, ¿verdad? Solamente del lado del activo. Entonces, lo comparamos contra el pasivo corriente y a través de esto, pues nosotros establecemos lo que también hemos sabido, ¿verdad? Que se conoce como prueba de ácido. Entonces, acá decimos que mide la liquidez de los activos más líquidos con las obligaciones por vencer en el corto plazo. Acá en estas, ¿verdad? Sí, tener mucho cuidado de que estas mediciones las estamos haciendo únicamente con los pasivos y activos a corto plazo, derivado de que son razones de liquidez, ¿verdad? Entonces, una liquidez se establece en un corto plazo, más no en un largo plazo, que para eso son otros tipos de indicadores o razones financieras que vamos a ver más adelante. Tenemos también lo que es la razón de la rotación de los inventarios. Acá vemos la fórmula, ¿verdad? Para esta parte, pues, el costo de ventas se divide dentro del promedio de inventarios. Acá hay que tener mucho cuidado en el sentido de que en ocasiones cometemos el error de que dividimos el costo de ventas dentro del total del saldo del inventario, ¿verdad? Y pues eso no es lo que nos pide esta fórmula. Acá esta fórmula nos pide que nosotros debemos de tener un promedio de los inventarios. Por eso es que les decía que necesitamos información histórica. Por ejemplo, si usted está evaluando una empresa, tiene 2 o 3 años, usted va a tomar el total del saldo del inventario de los 3 años y va a sacar el promedio. Con ese saldo es como usted puede determinar la rotación de sus inventarios. Acá en el desarrollo vemos entonces que X veces se han vendido los inventarios medios de mercancías en el periodo a que se refiere el costo de ventas, veces que el inventario da la vuelta. Esto es, o se vende si es repuesto durante el periodo contable. Es decir, acá lo que nosotros queremos es ver cuántas veces rota nuestro inventario, ¿verdad? Pero es bien importante que nosotros sepamos conocer a la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros no conocemos a la actividad que se dedica a la empresa, podríamos pensar que algunos indicadores son lentos, pero no es así, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros estamos evaluando una empresa comercial que se dedique a la venta de ropa de dama, por ejemplo, ¿verdad?
Entonces nosotros sabemos que ese mercado, pues, con las tendencias, con los cambios de la época, pues debiera de tener una rotación alta del inventario, ¿verdad? Entonces, definitivamente, si nosotros en el cálculo de nuestra rotación de inventario nos da que de esa empresa solo rota 2 veces al año, pues quiere decir que las ventas pues son muy lentas, ¿verdad? Ustedes, o sea, por el sector o al que se dedica la empresa, su rotación debiera de ser mucho más alta que 2 veces. Sin embargo, por el otro lado, tenemos, por ejemplo, que les digo, estamos evaluando una empresa agrícola, ¿verdad? Que se dedique a la producción del ajonjolí. El ajonjolí solamente la cosecha se da 2 veces al año. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si usted obtiene como resultado acá que la rotación del inventario es 1 o 2 veces al año, en ese caso sí es aceptable. Porque, o sea, la naturaleza de ese producto es lenta, ¿verdad? No se da una cosecha constante. Entonces, por lo mismo, la rotación es más lenta. Entonces, acá, en este tipo de razones, no hay razones buenas y razones malas. Pero, por ejemplo, si usted conoce el sector, o sea, usted sí va a saber si esa rotación le está indicando a usted cómo se encuentran las ventas de los productos que se venden en esa empresa, ¿verdad? Entonces, acá por eso es donde les digo, no solamente es necesario que nosotros conozcamos la parte cuantitativa, usted puede conocer perfectamente el cálculo de estas razones, pero es necesario que usted lo lleve de la mano con la parte cualitativa, ¿verdad? Para que usted, a través de la combinación de estos dos aspectos, pueda determinar o dar una opinión de cómo se encuentra actualmente cada uno de estos indicadores. Entonces acá, pues como dice significado, rapidez de la empresa en facturar sus ventas, ¿verdad? Entonces este indicador es bien importante, ¿verdad? Es uno de los más importantes en el sentido de cuando estamos evaluando ventas e inventario, ¿verdad? Para ver pues cómo se está manejando el stock dentro de la empresa. Luego también dentro de esta misma razón tenemos la razón de periodo promedio de inventario. Acá tenemos la fórmula. En algunos casos se utilizan 365 días y en otros se utilizan 360 y se divide dentro de la rotación de inventarios. En este caso y para efectos del curso, nosotros vamos a utilizar año comercial, ¿verdad? Que son los 360 días para que desde ahorita pues no vayamos a tener dudas de qué día, de cuántos días utilizamos, ¿verdad? De igual forma, yo cuando estoy haciendo la carga del prontuario de las fórmulas, pues ahí también ya está establecido que son 360 días. Entonces acá, a través de esta razón, la empresa ya puede establecer con puntualidad cuántos días tarda para vender su inventario de mercaderías. En la primera que vimos, que era acá, en esta vemos cuántas veces al año rota, ¿verdad? Pero en esta segunda vemos cada cuántos días es que vende su inventario. Entonces, estas dos razones van amarradas y son bien importantes en función de establecer la eficiencia y la rapidez de las ventas que tenga la empresa, ¿verdad? Entonces acá indica el periodo por medio del tiempo que se requiere para realizar las ventas. Este tipo de razones, por ejemplo, si nosotros tenemos 2, 3 años, sí podemos aplicar, estas son razones verticales, ¿verdad? Podemos nosotros aplicar este tipo de razones por cada año. Porque, por ejemplo, si usted solamente las va a aplicar en el último año que está evaluando, entonces usted va a saber cómo se está comportando en las operaciones de ese año. Pero si usted retrocede en el tiempo y esas fórmulas las aplica con los 2 años anteriores, entonces usted incluso con los resultados que obtiene puede medir, ¿verdad? Si estos indicadores han disminuido o han mejorado. Entonces eso a usted le da otro parámetro de referencia para establecer cómo se encuentra actualmente la empresa, ¿verdad? Luego tenemos la razón de rotación de cuentas por cobrar.
Acá la fórmula nos dice que es ventas a crédito dividido cuentas por cobrar promedio, ¿verdad? Igual como les comentaba con los inventarios, acá tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de no dejar el saldo de la cuenta por cobrar de ese año, sino que tiene que ser el promedio. Para efectos de ejercicios, en el caso de que no tengamos información histórica, es decir, que solamente nos den la información de un año, en ese caso, pues sí vamos a utilizar el saldo de, digamos, de las cuentas por cobrar que tengamos, porque no vamos a tener información histórica, por lo tanto, nosotros no podemos establecer un promedio. Entonces, tenemos que trabajar con el único saldo que tenemos. En el caso de que tengamos más de un año, en ese caso sí tenemos que calcular un promedio para nosotros poder establecer este factor que nos va a servir para dividir las ventas al crédito, ¿verdad? Entonces acá nosotros lo que queremos es medir las X veces que se crean y que se cobran las cuentas por cobrar. Es decir, X veces se han cobrado las cuentas por cobrar y documentos por cobrar promedios de clientes en el periodo a que se refieren las ventas netas a crédito. De igual forma, como les comentaba con el inventario, sucede con las cuentas por cobrar, ¿verdad? Acá vamos a ver cada cuánto nosotros recuperamos esas cuentas por pagar, ¿verdad? O esas ventas al crédito que hayamos realizado. Podemos establecer con esto, ¿verdad? La eficiencia que han tenido nuestros clientes en cuanto a los pagos que nos han realizado. Entonces acá el significado representa el número de veces que cumple el círculo comercial en el periodo a que se refieren las ventas netas, ¿verdad? Como les decía. Entonces vamos a establecer si de verdad con esta fórmula nuestra cartera de créditos es una cartera sana o es una cartera que tiende en algún momento a llevarse a una cuenta irrecuperable, ¿verdad? Entonces, con este índice, nosotros podemos establecer qué tan rápido o qué tan lento nosotros podemos recuperar todas las ventas que hemos realizado al crédito, ¿verdad? Entonces, acá, este índice proporciona un elemento básico para reconocer la rapidez y la eficiencia que tenemos de los créditos con nuestros clientes. De igual forma, esta razón pues se encuentra amarrada, ¿verdad? A otra fórmula que vemos en pantalla, siempre utilizando año comercial. Entonces vemos acá en los 360 días dividido la rotación de cuentas por cobrar. Es decir, el resultado que usted obtenga acá es el que le va a servir para poder establecer cuántos días se tardan para poder transformar el efectivo en las ventas realizadas. Si usted en la primera parte, digamos, tiene algún defecto o algún fallo, ese resultado que usted tenga le va también a cambiar el resultado que usted podría obtener en esta parte del promedio de los créditos, ¿verdad? Van amarrados, pero en el otro nosotros decimos cada cuántas veces recuperamos esa plata que hemos dado al crédito a través de la venta de algún producto al crédito, pero en esta segunda nosotros podemos establecer con exactitud, ¿verdad? Cuántos días se está tardando en promedio nuestra cartera de crédito, ¿verdad? Para nosotros poder recuperar todo ese crédito que estamos otorgando. Entonces, esta también es bien importante que nosotros sepamos analizarla, ¿verdad? En el sentido de que las carteras de créditos en ocasiones, pues si nosotros no evaluamos bien a nuestro cliente o si damos crédito a clientes malos, pues estas razones nos van a salir como resultados en donde se va a evidenciar que esos clientes, pues tal vez que tenemos actualmente no son como los más idóneos, ¿verdad? Entonces de eso depende que tal vez nosotros segmentemos nuestras carteras, que vayamos a atraer a nuevos clientes, ¿verdad? Nuevos sectores, nuevos segmentos,
Entonces, a través de una fórmula pequeña, nosotros podemos establecer este tipo de análisis para que las empresas puedan tomar decisiones. Luego tenemos el índice de la rotación de activos fijos. Acá también tenemos que partimos con las ventas netas. Acá las ventas netas es bien importante, ¿verdad? Ya tenemos que haber deducido el costo de ventas de estas y luego dividimos el promedio de los activos fijos, ¿verdad? Promedio, es decir, igual que con la de el inventario y de las cuentas por cobrar, tenemos que establecer nuestro segundo elemento a través de un promedio. Sin embargo, si no tenemos otro dato, reitero, tenemos que utilizar pues el saldo que actualmente tenemos, derivado de que no podemos hacer un promedio si no tenemos otros años de referencia para poder comparar o promediar. Entonces acá, en esta rotación de los activos fijos, pues se dice que es la X veces que se han obtenido ingresos equivalentes a la inversión de activos fijos promedio, y significa el número de veces que se ha vendido la inversión en activos fijos. Entonces acá, este índice o este indicador nos muestra cómo, o sea, cuánto hemos nosotros invertido en activos fijos, ¿verdad? Cada cuánto, pues, nosotros estamos comprando activos que son, al final, para el desarrollo de las actividades de la empresa. En esta también se mide, por ejemplo, si la empresa de alguna forma vende alguno de los activos, pues que ya no les son útiles, ¿verdad? Entonces acá vemos la inversión, ¿verdad? O sea, la inversión que la empresa anualmente podría estar haciendo en cuanto a adquisiciones, ¿verdad? De los activos fijos para poder crecer su patrimonio, ¿verdad? Esto va amarrado con esa parte. Acá se mide la eficiencia del gerente de producción para medir la eficiencia en la administración de los activos fijos. Y es bien importante que sepamos nosotros esta diferencia. Por ejemplo, en la primera que veíamos la rotación únicamente de activos fijos, ¿verdad? Pero acá vemos lo que son las rotaciones de los activos totales. Entonces acá tenemos esta fórmula y acá lo que vemos es las X veces que se han obtenido ingresos equivalentes a la inversión en activos. El número de veces en que la inversión en activos totales ha generado ventas, ¿verdad? Lo que les comentaba, ¿verdad? Acá ya entran todos los rubros, tanto del activo corriente como el activo no corriente, y están inmersas las cuentas que integra cada uno de estos rubros. Entonces acá su aplicación es una medida del 100% de productividad y mide si la empresa es eficiente en la administración de los activos que se tienen. Luego tenemos lo que es la rotación de los activos fijos. Esta es la misma que habíamos visto. Tenemos la razón de endeudamiento. Esta ya, si ven ustedes la primera fórmula que vimos, era al contrario. O sea, la razón de liquidez es dividir el activo dentro del pasivo, pero del lado corriente, ¿verdad? Para nosotros establecer nuestra razón de endeudamiento, tenemos que dividir nuestro pasivo total dentro de nuestro activo total. Entonces acá decimos que el activo total está financiado con un X porcentaje de recursos externos. Entonces muestra el porciento de la inversión total en activos que han sido financiados por los acreedores. Acá esto sirve para determinar la importancia de los acreedores en la empresa y para determinar la calidad y resistencia de la situación financiera, ¿verdad? Es decir, acá con esta razón nosotros podemos establecer cómo estamos nosotros con nuestras obligaciones, ¿verdad? Si nosotros realmente tenemos esa capacidad de poder cubrir nuestras deudas
y si nosotros estamos siendo eficientes con nuestros proveedores en el sentido de cumplir con los pagos que nosotros tenemos pendientes hacia ellos. Luego tenemos lo que son la rotación de las cuentas por pagar. Acá vemos que entonces la fórmula nos describe a las compras al crédito dividido las cuentas por pagar promedio, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta siempre esta parte cuando es promedio y cuando no es promedio. Entonces acá nos dice la lectura que son las X veces que se han creado las cuentas por pagar promedio en el periodo al que se refieren las compras al crédito. Entonces nosotros acá tenemos que tener en cuenta también el periodo de las compras que se han realizado para poder establecer con propiedad la rotación de estas cuentas por pagar. Esto significa la rapidez con la que se han creado las cuentas por pagar y nos sirve para medir la eficiencia en la administración de las cuentas por pagar dentro de determinado periodo de pago, ¿verdad? Entonces, esta rotación es importante que también nosotros la sepamos conocer para la interpretación que nosotros tenemos respecto a las compras al crédito que hayamos realizado con nuestros proveedores. Luego tenemos el periodo promedio de pago. Al igual como del lado de las cuentas por cobrar, también hacemos lo mismo con las cuentas por pagar. Usamos el año comercial de 360 días y lo dividimos dentro de la rotación de cuentas por pagar. Con esto nosotros podemos establecer con claridad la cantidad de días X en las que nosotros efectuamos los pagos a nuestros proveedores en promedio. Entonces acá decimos que indica el periodo promedio de tiempo en que se efectúa el pago a los proveedores y mide la eficiencia en el pago a los mismos. Entonces la primera fórmula se encuentra amarrada de esta segunda con el dato que nosotros obtenemos de nuestra razón de rotación de cuentas por pagar, es el que a nosotros nos va a servir en esta parte para nosotros poder establecer lo que es nuestro promedio de pago. Luego tenemos la razón de intereses ganados. Acá tenemos la operación, la fórmula, en donde dice que necesitamos la utilidad de la operación. Y acá les dejé algunas siglas, en algunos casos a veces los ejercicios o la teoría nos habla solo de un UAI, pero estas siglas significan la utilidad de operación. Por ejemplo, estas otras significa la utilidad de operación que cubren los gastos de interés. Acá esta razón para lo cual nos sirve principalmente es para medir la capacidad de la empresa de cubrir los pagos de intereses con las deudas contraídas. Y en su aplicación para evaluar la capacidad, es decir, esa seguridad, ¿verdad?, que la empresa tiene de cubrir los compromisos financieros adquiridos. Esta fórmula se utiliza principalmente cuando las empresas tienen alguna deuda financiera, ¿verdad? Con el pago de los intereses, pues nosotros podemos establecer pues cómo se encuentra esa capacidad de pago de la empresa. Luego tenemos lo que es el margen sobre ventas. Acá vemos la fórmula, utilidad neta dividido ventas netas. Acá la empresa se mide, ¿verdad?, si la empresa pierde un porcentaje sobre sus ventas o si la empresa gana un porcentaje sobre sus ventas, ¿verdad? Como vamos a hacer una comparación de 2 años, podría ser que en el primer año, pues la empresa tenga, por ejemplo, un 60% sobre sus ventas y en el siguiente año pues tenga un 40%. Entonces en ese caso nosotros estaríamos observando que la empresa estará perdiendo un X porcentaje de sus ventas, ¿verdad? Entonces esta fórmula es sencilla. Sin embargo, es importante que nosotros la sepamos interpretar y que podamos nosotros realizar nuestro análisis en el sentido de poder decirle al usuario qué es lo que significan estos resultados. Acá entonces lo que se quiere es establecer la eficacia de la empresa para generar utilidades de las ventas que realiza, ¿verdad? Y también mide la proporción de las ventas que se convierten en utilidades o en pérdidas.
Si la empresa al final no está teniendo buenas ventas o si sus ventas están disminuyendo comparada con años anteriores, definitivamente el resultado de esta razón financiera pues va a ser desfavorable para la empresa. Tenemos también lo que es la razón del rendimiento sobre el activo total promedio, que también lo conocemos como el ROA. En este tipo de razones financieras ya vemos cómo se combinan tanto información del estado de resultados como información del estado de situación financiera, ¿verdad? De esa cuenta es que en nuestra fórmula, nosotros para poder obtener el ROA necesitamos tener la utilidad neta y dividirla dentro de lo que es el activo total promedio. Entonces acá vemos la fórmula, utilidad neta dividida ventas netas por las ventas netas dividido activo total promedio, ¿verdad? Entonces acá nos da un margen, que es el resultado de esta división, que ese resultado lo vamos a multiplicar por la rotación que obtengamos. Entonces acá, ventas netas dividido activo total promedio. Del resultado de estos dos es que vamos a obtener entonces nosotros el resultado de nuestra ROA. Acá esto nos sirve para conocer los componentes del retorno sobre nuestros activos RAT. Es decir, nosotros vemos acá o medimos la eficiencia de nuestros activos a través de la utilidad que estamos generando del resultado de nuestras ventas, pero ya no solamente de nuestras ventas netas, sino que ya se ve a través del resultado de nuestra utilidad neta, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el rendimiento sobre el capital total promedio ROE. Acá tenemos la fórmula, que es la utilidad neta disponible para los accionistas comunes dividido el capital contable común promedio. Igual esto lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿verdad? Estas fórmulas del rendimiento a veces tienden a ser un poco más complejas que las razones financieras de actividad o de liquidez o de endeudamiento. Pero acá estas son fundamentales en algunos casos, por ejemplo, todo lo que es el ROE, el ROA son de las que más solicitan los accionistas en el sentido de que ellos comparan sus ventas, su capital, sus activos contra los márgenes que está presentando su empresa. Entonces acá la empresa, los resultados que obtengamos nos indica si la empresa está perdiendo algún porcentaje sobre su capital contable promedio o si la empresa está ganando un porcentaje sobre su capital contable promedio. Significa que la eficacia de la empresa para generar utilidades a los accionistas de la empresa al evaluar la capacidad de sus operaciones para generar utilidad al capital invertido. Entonces, por ejemplo, lo que se quiere acá es establecer si el capital contable que tiene la empresa pues está haciendo de alguna forma eficiente con la utilidad que se está generando. Un momentito, por favor. Ok. Entonces acá continuamos con la razón del rendimiento sobre el capital total promedio, que en sus siglas es RCC. Acá la fórmula nos dice que necesitamos la utilidad neta y restamos los dividendos preferentes y dividimos dentro del capital contable promedio menos el capital preferente. Acá la fórmula, para poder llegar a estos resultados, tenemos que realizar esta serie de pasos y sobre esos resultados aplicamos la fórmula final para poder establecer lo que es nuestro rendimiento sobre el capital
promedio. Acá la teoría es importante y que la conozcamos antes de que nosotros entremos a la práctica para que estemos identificados con lo que nos piden los enunciados y con lo que estamos desarrollando dentro del ejercicio. Lo que les mostré anteriormente son generalidades de las razones financieras. Sin embargo, su aplicación en cada ejercicio o en cada empresa que se está evaluando, pues lo que la diferencia es con los resultados que se obtienen, ¿verdad? Porque definitivamente los resultados pues van a ser diferentes dependiendo de la actividad de la empresa, dependiendo del sector al que se dedique la empresa. Entonces ustedes pues tienen que aprender a poder vincular toda esta parte financiera y cualitativa, ¿verdad? Para poder establecer cuáles son esos resultados reales que están presentando la empresa. Acá, ¿por qué la importancia de las razones financieras o quiénes son los usuarios de esas razones financieras, ¿verdad? En la actualidad, pues, los administradores pues, son los primeros. Ellos emplean las razones para ayudar a analizar, controlar y mejorar las operaciones de las empresas. A ellos les sirven estos resultados para de alguna forma medir, ¿verdad?, en dónde están esos cuellos de botella o dónde están esas brechas que tienen que cubrir para que de alguna forma puedan fortalecerse y que sus indicadores vayan mejorando, ¿verdad? En segundo lugar, pues también tenemos a los analistas de crédito, ¿verdad? Principalmente de instituciones bancarias o de casas de bolsa. Este tipo de análisis les sirven a estas personas, pues son quienes analizan la capacidad de pago de las empresas. Entonces, por ejemplo, si una empresa tiene indicadores que no son lo suficientemente adecuados con el giro de sus actividades, definitivamente el analista de créditos va a decidir denegar esa solicitud de crédito que está realizando, ¿verdad? El analista de crédito en este caso tiene una responsabilidad grande en el sentido de que tiene que emitir un informe, una opinión de la viabilidad o no del préstamo que se vaya a otorgar. En este caso, si digamos, algún analista no realizara de forma eficiente este tipo de análisis, podría darse el caso de que se autorice o que se apruebe un financiamiento para una empresa que en realidad no tiene esa solvencia o esa capacidad de pago y que de alguna forma este desembolso que se realice pues vaya a caer en un préstamo irrecuperable, ¿verdad? Entonces el compromiso que tiene este analista pues y la responsabilidad es bastante grande, ¿verdad? Entonces acá, como les decía la otra vez, en cuanto al sector bancario, hay mucha oportunidad de trabajo de este lado, ¿verdad? Del lado de análisis de créditos. Principalmente, pues, se cotiza más a los auditores, ¿verdad? Por la experiencia que se tiene, en el sentido de que un auditor, pues, ya sabe o ya conoce o incluso sabe reestructurar estados financieros. Primero tiene que tener ese alcance, ¿verdad? De ver si los estados financieros pues están realmente elaborados conforme a las normas contables. Y luego de eso pues tiene que establecer a través de todas estas razones si de verdad la empresa está en esa capacidad de que nosotros como banco podamos otorgarle algún tipo de financiamiento. Y en tercer lugar tenemos también, por ejemplo, analistas de valores, ¿verdad? Acá, pues, analistas de acciones interesados en la eficacia de la empresa y sus posibilidades de crecimiento, así como pagar los intereses sobre bonos, ¿verdad? Nosotros en nuestro país, pues, realmente no tenemos muchas empresas que coticen en bolsa. En ese sentido, pues, sí es menor, digamos, los usuarios que están de este lado, ¿verdad? Creería que los principales son los primeros dos. En el primero, pues definitivamente todas las empresas, todos los accionistas o todos los administradores de alguna forma van a querer que usted como analista financiero o como contador de la empresa, usted mismo pueda indicarles cómo se encuentra realmente la situación financiera de la empresa, ¿verdad? Luego tenemos acá grupos de usuarios de razones financieras.
Tenemos los usuarios inversionistas. O sea, aquí les dejé yo como un cuadro de resumen, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales razones que a cada uno les interesa? Por ejemplo, a los usuarios inversionistas les interesan todas las razones. A todos les interesan todas las razones, pero a estos inversionistas donde se van a enfocar más van a ser en las razones del retorno de capital, ¿verdad? A las instituciones de crédito o bien instituciones bancarias, lo que también les va a interesar más son las razones de apalancamiento, ¿verdad? Porque ahí es que van ellos a evaluar qué tan endeudada está la empresa. Porque, por ejemplo, si esa empresa ya tiene una carga de deuda alta y al sumarle la deuda que quieren con nosotros como banco, o sea, tenemos que establecer nosotros si después de todo eso de verdad va a estar en esa capacidad de podernos pagar el préstamo que le vamos a otorgar. Luego tenemos los que son los administradores o la gerencia, ¿verdad? A ellos les interesa saber mucho lo que son las razones de retorno. Tenemos a los proveedores, ¿verdad? Quienes son los que nos venden al crédito. Entonces, definitivamente a ellos lo que les va a interesar más es conocer cómo se encuentra nuestra liquidez, ¿verdad? Por cada activo, cuánto nosotros vamos a cubrir la deuda que tengamos. Entonces, ellos quieren saber cómo estamos nosotros de forma, o sea, a través de la liquidez, ¿verdad? Para establecer si ellos nos pueden dar algún tipo de venta al crédito. Luego tenemos lo que son los usuarios de clientes, que a ellos les interesa saber nuestras razones de rentabilidad. Luego tenemos nuestro gobierno y sus agencias, ¿verdad? Que acá, pues, por ejemplo, en agencias ya son empresas grandes que tienen sus subsidiarias o que tienen, pues, sucursales, ¿verdad? Entonces, también les interesa mucho conocer lo que son las razones de rentabilidad. Luego tenemos la comunidad, ¿verdad? Público en general, que acá puede ser dependiendo del interés que tengan. Tenemos analistas financieros, que acá es donde nosotros entramos, ¿verdad? Nosotros como analistas financieros nos interesa conocer todas las razones, porque nosotros como analistas financieros tenemos que dar un panorama integral o conocer un panorama integral de cómo está la situación financiera de la empresa. Y luego tenemos lo que son los investigadores, ¿verdad? Que acá depende de la naturaleza del estudio. Entonces, pues estos son los principales grupos de usuarios que tenemos de razones financieras. Esta es la parte de la teoría que les quería explicar. Ahorita les voy a mostrar generalmente cómo se aplican estas en los estados financieros. Y también les voy a mostrar del lado del sistema bancario, ¿verdad? Cómo es que están establecidas. Por ejemplo, del lado de cualquier otro sector que no sea el bancario. O sea, nosotros en la teoría conocemos todas estas razones, pero nosotros no hay una norma que nos diga, ¿verdad? Usted tiene que calcular exactamente XXXX razones. Sin embargo, del lado bancario, del sistema bancario, no es así. Del lado del sistema bancario hay un acuerdo, ¿verdad? Ese acuerdo obliga a los bancos a que mensualmente se calculen esas razones específicas que nos piden, ¿verdad? Que nos pide la Superintendencia de Bancos. En ese sentido, un banco no puede decir, mire, este mes voy a calcular estas y el otro mes le voy a calcular otras. No, sino que ahí todos los meses se calculan todas las razones que establece ese acuerdo. Ahorita se los voy a mostrar a efecto de que ustedes pues conozcan esta parte también, ¿verdad? El sector bancario es muy cotizado para nosotros los auditores, entonces desde ahorita pues es importante que si en alguna oportunidad ustedes tienen tiempo de ir conociendo toda esta normativa, pues les va a abrir muchas puertas, ¿verdad? Incluso pues ya vieron que en la Superintendencia de Bancos, si usted no tiene 30 años todavía, de verdad es una excelente oportunidad laboral. Y si usted se gradúa antes de los 30 años, pues ahí las prestaciones laborales pues son de las mejores que pueda tener acá el país, ¿verdad? Licenciada, buenos días. Perdone la pregunta, ¿esas diapositivas las va a compartir, licenciada?
Fíjese que creería que sí se las voy a compartir en el sentido de que por la pausa que vamos a tener, ¿verdad? Y mire, lo otro es que me preocupa un poco en el sentido de que derivado de este ataque cibernético, por ejemplo, según la administración nos comenta que entre el día martes y miércoles y vamos a tener nosotros noticias, ¿verdad? Porque al parecer sí ha sido como bien fuerte este ataque que se ha realizado. Por ejemplo, el día martes creo que va a haber exámenes parciales en la noche. Si en la noche esta situación vuelve a pasar, lo más probable es que se vuelvan a correr los exámenes, ¿verdad? Sin embargo, creo que ya el lado de tecnología de la empresa, de acá de la USAC, ya está tomando todas esas mitigaciones, si lo vemos así. Pero en el sentido de que vuelva a pasar, nosotros el otro sábado tendríamos que ver la parte práctica, ¿verdad? De todo lo que vimos ahorita de la teoría. Entonces yo por eso es que derivado de su pregunta, ¿verdad? Les voy a subir la teoría, pero sí tenemos que estar preparados, ¿verdad? Ya sea para que la otra semana tengamos parcial o para que la otra semana empecemos a desarrollar la parte práctica de lo que estamos viendo hoy. Definitivamente lo más conveniente para ustedes es que la otra semana hayan parciales, ¿verdad? Porque si no, eso implica que la otra semana vamos a ver la parte práctica, yo les tendría que dejar laboratorio y entonces ahí se les va a complicar, ¿verdad? Porque van a tener ustedes laboratorio y aparte de eso van a tener esa pena, ¿verdad? De prepararse para su parcial. Esperemos que no sea así, pero de cualquier forma yo voy a estar subiendo este material para que ustedes lo tengan dentro de su normativa o de su teoría, ¿verdad? Porque sí es un punto bien importante que se va a evaluar para el segundo parcial, pero nos va a quedar lejos, ¿verdad? O sea, es el primer punto que se ve, pero cuando terminemos nosotros todo el contenido del segundo parcial, ya pasaron varias semanas, ¿verdad? Entonces sí vamos a tener que reforzar bien esa parte y si ustedes tienen la teoría, pues creo que de alguna forma también la van a poder familiarizar cuando estemos viendo la práctica. O sea que si el caso se arreglara la situación de lo que sucedió ayer, pues con los exámenes, prácticamente quiere decir de que nos toca, o sea, agarraríamos o reorganizaríamos los exámenes, nos tocaría micro el sábado y finanzas domingo con usted, o se va a correr, o se va a seguir con auditoría y conta 6 el otro domingo, y no sé cómo lo van a hacer. Fíjese que no nos han comentado, pero yo creería que el cambio va a ser por corrimiento de fechas, ¿verdad? Eso implicaría de que ustedes tendrían su examen que les tocaba ayer y el de hoy para el siguiente fin de semana, ¿verdad? Porque ahí se les complicaría un poquito más porque tendrían que retomar los otros cursos y luego volver a retomar estos dos. Creería que no va a ser así. Sin embargo, vamos a estar al pendiente y cualquier cambio yo se los voy a notificar por Classroom como hicimos ayer, pero sí podría pasar cualquiera de esos tres escenarios, ¿verdad? De que el otro fin de semana tengamos clases, de que el otro fin de semana sean los parciales de acuerdo a la programación original, o que el siguiente fin de semana ustedes tengan los exámenes que les tocaba programados para la otra semana, ¿verdad? Entonces sí es un poco complicado porque hasta donde comentaban hoy la administración, esta situación no se había presentado en ocasiones anteriores, ¿verdad? Entonces sí hay un poco de preocupación por parte de la decanatura, pero sí están ellos haciendo todos los esfuerzos para que sea solventado en esta semana y que el siguiente fin de semana pues nosotros o ustedes pues ya se puedan examinar sin ningún inconveniente. Gracias, licenciada. Ok. Bueno, entonces ahorita les voy a mostrar. Licenciada. ¿Qué manda? Buenos días, disculpe. Fíjese que tengo una duda de lo que acaba usted de presentar. Sí. No vi si existe un análisis de lo que es nuestra fluctuación de efectivo, especialmente bancaria, en el sentido de que contra lo que ingresa, se puede decir, contra lo que está pendiente de cobro,
y contra lo que el dinero está disponible. ¿Habrá algo así? Es que no vi. No sé si usted me puede ampliar, por favor. Fíjese que sí hay, pues, digamos, las que vimos nosotros ahorita son como las más generales y las más básicas, ¿verdad? Pero hay muchísimas más razones financieras y la que usted me comenta posiblemente no sea parte del desarrollo práctico del curso, pero de alguna forma cuando estemos en la parte práctica podríamos ver cómo es su aplicabilidad, ¿verdad? Entonces, yo les voy a estar compartiendo a ustedes un prontuario de fórmulas y esas fórmulas son las que nosotros vamos a estar desarrollando en la parte práctica y esas mismas fórmulas son las que a ustedes les servirían al momento de realizar algún ejercicio laboratorio o bien para efectos del segundo parcial, ¿verdad? Gracias, licenciada. Muy bien. Creo ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, licenciada. Ok, entonces esto es lo que les comentaba. Del lado del sistema bancario, nosotros tenemos acá, estos resultados que ustedes ven acá son a efectos visuales, ¿verdad? Solamente para no dejarles este campo vacío. Entonces acá, todos los meses, todos los bancos tienen que calcular todos estos indicadores financieros que ustedes ven en pantalla. Esto también se los voy a subir, ¿verdad? No es a efecto de que nosotros vayamos a tener que trabajar con ellos, pero sí considero que de alguna forma nosotros también necesitamos saber cómo es la aplicabilidad ya en un sector regulado, ¿verdad? Porque acá no hay opción. Acá los bancos todos tienen que realizar este tipo de indicadores financieros y sin dejar ninguno desprotegido, ¿verdad? Incluso pues las cuentas contables que se manejan del lado de los bancos pues ya difieren un poquito del lado de cualquier otro sector, principalmente porque la actividad o el objetivo de los bancos, ya vieron ustedes que es intermediación financiera. Entonces, por ejemplo, ustedes en un banco, en su principal inventario, o sea, es su cartera de crédito, si lo vemos así, ¿verdad? Entonces, por eso es que estos indicadores ya se adaptan a lo que son los bancos. Entonces, de este lado nos dan los grandes grupos, como lo vimos en la presentación, y acá cada uno de estos grandes grupos, pues ya vemos los indicadores que se evalúan. Acá vemos ya cuáles son las cuentas o los saldos que se utilizan para llegar a los resultados, y de alguna forma nosotros acá vemos su interpretación de forma general, ¿verdad? Acá en esta parte de abajo tenemos algunos aspectos generales que se deben de considerar e incluso se hace referencia a alguna normativa, ¿verdad? Que va amarrada con todo esto para que los bancos de alguna forma no incumplan y que puedan cubrir todo lo que se solicita de forma mensual. Entonces acá, y solo se los mostré generalmente, se mira un poco pequeño, pero ya cuando yo se los cargue, ustedes pues ya lo van a poder de alguna forma ver, ¿verdad? Como les decía, si en algún momento ustedes se encuentran trabajando en otro sector y quieren cambiarse para la banca, entonces no duden que en algún momento les van a pedir evaluar índices, ¿verdad? Pero los índices no se los van a pedir evaluar como del lado que nosotros vamos a aprender del lado comercial, sino que se van a orientar más ya del lado bancario, ¿verdad? Entonces esto definitivamente es una base que nos va a servir para que de alguna forma nosotros tengamos ese conocimiento de ese lado. Solo quiero resaltar, ¿verdad? Que esto es nada más un aporte o algo que yo quiero trasladarles a ustedes, pero esta parte no es a efecto de evaluación, ¿verdad? O sea, yo no les voy a evaluar algo que sea sobre el sistema bancario, porque nuestro curso no se enfoca a un sistema específico, ¿verdad? Sino que solamente para que ustedes de alguna forma pues vean cómo funciona del lado del sistema bancario de Guatemala. Licenciada, significa que, por ejemplo, si en algún momento tenemos a la mano lo que son los resultados, podríamos aplicar todas esas fórmulas para ver qué tan posible puede ser que el banco nos rechace o apruebe un crédito. Exactamente, porque eso mismo que usted va a hacer es lo mismo que hace el analista del lado del banco cuando usted llega a solicitar un crédito. Entonces, por ejemplo,
yo, porque he visto, ¿verdad? Algunas empresas tal vez se enfocan mucho tal vez en maquillar sus estados financieros, si lo vemos así, pero no tienen el cuidado de cómo realizar todos esos ajustes y cuando, o sea, aparentemente se ve bien todo, ¿verdad? Pero cuando ya se aplican razones financieras es ahí donde empiezan a darnos resultados que no son congruentes. Entonces ahí es donde se van detectando todas esas cositas. O sea, aparte de que no están dando resultados lógicos, o sea, se ve que la empresa realmente no está bien, ¿verdad? Entonces usted como analista de créditos tiene un rol bien importante porque va a depender de usted si la solicitud es viable o no es viable, ¿verdad? Pero sí, justamente, así como veíamos con el cálculo de la cuota nivelada, ¿verdad? Con esto del arrendamiento versus compras, y nosotros mismos podemos empezar a aplicar todos estos cálculos para que nosotros vayamos practicando, ¿verdad? Y de alguna forma, pues, tener ese conocimiento que como auditores o financieros nosotros necesitamos. Gracias. Y porque fíjese que nosotros hicimos un proceso para poder entrar al crédito, solo que me pedía un aumento de lo que son los ingresos, un porcentaje de aumento de ingresos por 10 años. Entonces, por eso tenía duda. E igualmente pasaba con los gastos, con los activos, y tuve que llenar esos porcentajes como haciendo un análisis de cuánto posiblemente podrían aumentar, ¿verdad? Pero por eso tenía duda de este cuadro. Usted hizo como proyecciones, digamos. Sí, nos pidieron eso, unas proyecciones para 10 años, cómo iba a estar la estabilidad de la empresa. Ah, ok. Lo que yo les mostré ahorita, por ejemplo, del sistema bancario, y solo para aclarar, eso es en función de los bancos. O sea, digamos, las fórmulas que yo les mostré no son las fórmulas que los bancos aplican con las empresas, sino son las fórmulas que nosotros como bancos debemos de replicarnos a nosotros mismos y decirle a la superintendencia de bancos: mire, superintendencia de bancos, así estoy yo actualmente con mi solidez, con mi liquidez, con mi rentabilidad. Las fórmulas que ya los analistas de créditos les aplican a las solicitudes de las personas o empresas que lleguen, sí son en función a las que nosotros vimos inicialmente en la presentación, ¿verdad? Para estar claros y para que no, digamos, tengamos alguna confusión en ese sentido. Excelente, gracias. Muy bien. Les voy a mostrar entonces ahora el prontuario que vamos a cargar también en la plataforma, que es con el que vamos a estar trabajando. Por eso les digo, no se van a confundir porque yo les voy a cargar el prontuario del banco, de los bancos, pero ese es solo para conocimiento, ¿verdad? De cómo los bancos evalúan sus propios indicadores con los resultados que cada uno tiene mensualmente. Pero la otra que yo les voy a mostrar ahorita, esa sí es la que ustedes van a aplicar con ejercicios, laboratorios, o bien para el segundo parcial. Sí vemos, ¿verdad? Todo lo que vimos en la presentación Documentos, Lick. no se ve. Están sus documentos. Ay, gracias. Ahí estamos. Entonces acá, lo que vimos en la presentación, lo tenemos ya de una forma resumida. Y acá se dejan algunas observaciones para que ustedes las tengan en consideración. Vemos las razones de solvencia o bien las razones de liquidez. Incluso aquí van a haber otras que no pudimos observar en la presentación. En la presentación dejamos aquellas más importantes y relevantes. Sin embargo, acá nuestro prontuario es más grande, ¿verdad? O más específico. Y acá vemos cómo se dividen cada grupo de razones. Por ejemplo, tenemos las razones de rentabilidad, que cada una de estas son las que tenemos acá. No todas las vamos a aplicar, ¿verdad? Pero sí es bueno que ustedes conozcan cómo se integran en cada uno de los grandes grupos de las razones financieras. Por ejemplo, esta razón del sistema DuPont, esa
esa razón es bien extensa, ¿verdad? Para poder llegar nosotros al sistema DuPont, ahí después se los voy a mostrar, pero sí tenemos que realizar como una especie de matriz para poder llegar nosotros a este tipo de razón. Esa no es sujeta ahorita de evaluación, pero como conocimiento, ya cuando estamos en la práctica, yo se las voy a mostrar, ¿verdad? Y de alguna forma se les puedo compartir algo de material también, porque les puede servir, tal vez no en la parte académica, pero sí tal vez ya en la parte laboral, ¿verdad? Tenemos acá lo que son las razones de actividad y cómo se integran estas razones. Acá ustedes ven 360 o 365 días, pero como les comenté, nosotros siempre vamos a trabajar un año comercial que son 360 días, pero no quiere decir que no se utilicen 365. Ese ya es como criterio, ¿verdad? En algunos casos, algunas empresas prefieren usar estos 360 y en otros casos 365 días. Va a depender de cómo a ustedes les estén requiriendo la información. Nosotros acá vamos a trabajar con 360. Y tenemos acá brevemente, les voy a mostrar, se recuerdan que les dije que vamos a ver lo que son razones simples y razones estándar. Las razones estándar, esas las vamos a ver hasta que concluyamos las razones simples, pero en esta parte, esta es como más estadística, ¿verdad? Ustedes ya llevaron el curso de estadística, ya saben calcular, digamos, la media aritmética o promedio aritmético, la mediana, lo que es la moda, la media armónica, la media geométrica. Entonces, ahorita nosotros con las razones estándar o medidas estándar vamos a recapitularizar un poco de esas medidas que ustedes ya conocen, pero las vamos a ver desde el punto de vista de cómo aplicarlas con los estados financieros, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo también les voy a dejar esto para que ustedes vayan leyendo toda esta parte, estemos bien familiarizados. Yo sé que pues cuando nosotros tenemos un examen pendiente de realizar, a veces pues nuestra cabecita está enfocada en un tema, ¿verdad? Pero por eso es que no les quise llevarlos a la práctica hoy, porque si no nos vamos a atormentar y ese no es el objetivo, ¿verdad? Pero sí por lo menos sí les pediría mucho que repasemos la teoría para que estemos bien identificados, ya sea la próxima semana o dentro de 2 semanas, cuando nosotros veamos la parte práctica del tema que estamos desarrollando. Les voy a mostrar otro documento. Por ejemplo, ya vieron que nosotros hemos estado viendo lo que es el análisis horizontal y vertical. Esto solamente es a efecto de ejemplo. O sea, el curso sería mucho más sencillo si, por ejemplo, a nosotros nos dieran el estado de financieros estructurado y elaborado, ¿verdad? Como lo vemos acá. Tanto del balance general como del estado de resultados. Y que de alguna forma nosotros calculáramos ya solo lo que son el análisis vertical y el horizontal a través de nuestras fórmulas. Sin embargo, por eso les decía, el curso no se va a desarrollar de esa forma porque pues fuera mucho más sencillo, ¿verdad? Que ya teniendo nuestras cuentas, nosotros aplicáramos las fórmulas y que tuviéramos los resultados de los índices que queremos. Pero no es así. O sea, a nosotros, como les decía, en algunos casos nos van a dar saldos. Por ejemplo, acá nos podrían dar el saldo de caja y bancos, pero no nos dan nada del activo no corriente. Y puede que sí nos den el índice de la solvencia y de, ¿qué les digo yo? El total de las ventas y otros datos. Pero con esos datos que nos dan, ustedes tendrían que desarrollar todo lo que es la estructura del estado financiero como tal, ¿verdad? Por eso les decía, es algo así como contabilidad de datos incompletos, porque a través de las razones financieras ustedes van a poder armar lo que son sus estados financieros. Porque sí que los estados financieros no son tan extensos, ¿verdad? Pero sí de alguna forma, en algunos casos,
usted tiene que llevar bien la secuencia de las fórmulas porque si no, no va a lograr establecer un dato. Y con un dato que usted no puede establecer, no va a poder aplicar todas las demás fórmulas que le faltarían, ¿verdad? Entonces, en ese caso, es un poco complicado. Les voy a mostrar y también... Y si eso significa que tendríamos que buscar qué fórmula aplicaría, como por ejemplo, que si tengamos ventas, pero no tengamos cuentas por cobrar dentro del balance, pero tendríamos que buscar una fórmula que dé el resultado, una cuenta por cobrar, para que nos pueda... ya. Okay. Por eso le digo que ahí es donde yo necesito que, digamos, se familiaricen bien ustedes con la teoría y con las fórmulas, porque en algunos casos le dan a usted el saldo de ventas, y claro ejemplo con el que usted me indica, pero no le van a dar el saldo de las cuentas por cobrar. Entonces, usted primero tiene que identificar el saldo de su cuenta por cobrar, porque si usted no tiene el saldo de su cuenta por cobrar, usted no va a poder aplicar tampoco la fórmula de la rotación de las cuentas por cobrar, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, con un datito que usted no logre establecer, no va a poder desarrollar muchas de las fórmulas de los índices financieros que se le piden en el ejercicio. Entonces, tiene que establecer tanto saldos como indicadores. Le van a dar, ahí los vamos a desarrollar de forma aleatoria. O sea, pero sí tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de calcular, de aplicar las fórmulas que corresponden y de saber estructurar también nuestros estados financieros, ¿verdad? Porque si también ahí alguna cosita nos falla, nos puede fallar alguna fórmula que nos afecten otras fórmulas posteriores. Gracias, licenciada. Muy bien. Entonces les voy a mostrar solamente generalmente para que estemos más o menos preparados de cómo es que vamos a desarrollar nosotros nuestro ejercicio la próxima semana o en 2 semanas. Entonces, nosotros acá les muestro el ejercicio que vamos a estar desarrollando, ¿verdad? Como les decía, acá dice, con la información anterior se le solicita elaborar los estados financieros por hectárea, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá costo de ventas no nos dan porcentaje, nos habla de año comercial de 360 días, y nos habla de utilidades retenidas, y en otros casos nos dice un trimestre. Mire, aquí el capital nos dice determinarlo, no nos dice mayor información del activo, pero sí nos dan los resultados de la rotación del activo, nos da el resultado, no nos da saldo de propiedad, planta de equipo, pero nos da el resultado de esta rotación de planta de equipo. Entonces, por eso le digo, acá es una combinación, ¿verdad? Entre saldos, porcentajes y resultados de indicadores con los cuales nosotros vamos a tener que estructurar nuestros estados financieros. Entonces, y la otra semana, o dentro de 2 semanas, como les platicaba, vamos a ver el desarrollo de esto. O sea, sí necesitamos tener mucha concentración y abarcar el periodo completo para que nos dé tiempo de terminar esto, ¿verdad? Hoy, de igual forma, si lo hubiéramos visto, creería que no nos hubiera dado tiempo de terminarlo. Entonces, ahí se nos hubiera quedado pausado el tema del lado práctico, ¿verdad? Entonces, les quería adelantar. Y pues eso sería solamente lo que tenemos programado para hoy. No sé si alguno tiene alguna duda respecto a los temas que hemos visto del primer parcial. Ahorita podrían solventar algunas dudas que tuvieran, ¿verdad? Aprovechando estos minutos que nos faltan. Para que ustedes, pues, de alguna forma ya puedan estar preparados, ya sea para el siguiente fin de semana o cuando se reprogramen las fechas de los parciales. Yo tengo una duda, tenía duda dentro de los temas posibles que puedan venir, puede estar lo que es el análisis vertical, puede estar el problema que usted nos proporcionó en una oportunidad donde nos decía para poder hacer ajustes y lo que es el arrendamiento. Sí, mire, pues acá la mayoría de los temas van a ser sujetos a evaluación. El arrendamiento versus compra al contado o bancario,
ese definitivamente creo que es el que tendría mayor ponderación, ¿verdad? Entonces esa parte hay que repasarla bien. Lo otro que vimos de la reestructuración de estados financieros en donde hicimos ajustes, lo más importante es que usted sepa hacer ajustes, ¿verdad? Por ejemplo, dónde debe cargar, dónde debe de abonar. Y aunque yo no le pida a usted que me realice una reestructuración y que me vuelva a saldar los saldos, yo a usted sí le podría pedir que por lo menos me realice las partidas contables, ¿verdad? Que eso ya es más sencillo, o sea, de acuerdo a lo que vimos, o sea, eso es bien grande. Ya las partidas contables, pues ya es más sencillo y se realiza en un tiempo más cortito, ¿verdad? Pero podría venir también con la reestructuración de estados financieros, también podría ser que sea sujeto de evaluación, ¿verdad? No necesariamente se le pueden pedir 2 estados financieros, posiblemente se le pueda pedir solo uno. Lo de los porcentajes integrales también. Y yo la otra vez, creo que fue usted, Gloria, que me comentó que tenía dudas con cómo se aplicaba con el flujo de efectivo. Les cargué en Classroom un ejercicio, ¿verdad? Con la resolución para que ustedes vean cómo se aplica este procedimiento con el flujo de efectivo. También bien importante, ¿verdad? Por ejemplo, con el flujo de efectivo, que no solamente sepamos aplicarlo, sino que también sepamos reestructurar un flujo de efectivo. No les estoy hablando de una hoja de trabajo, sino tal cual, por ejemplo, como yo les dejé el ejercicio, ustedes tengan una idea, ¿verdad?, de cómo llevar los resultados finales y poderlos clasificar por cada una de las actividades, ya sea operación, de inversión, financiamiento, podría ser, ¿verdad? Tenemos diferentes versiones de exámenes, entonces en algunos casos podría venir, en algunos casos no podría venir. Entonces, pienso yo que deben de repasar de todo un poquito, ¿verdad? Lo que sí es que no se va a evaluar ninguno de estos temas que no se hayan visto en clase. También tenía dudas y recibí varios correos, ¿verdad? En el sentido de que tenían duda de, por ejemplo, cuando tenían algún descuento con el cálculo de esto del arrendamiento versus compra al contado y bancario. Creo que esa parte la habíamos visto el último día de clases. Si a alguno no le quedó muy claro esa parte, les había comentado que eso era sencillo, ¿verdad? Ese descuento que aparece en algún ejercicio, en algunos de los laboratorios, se lo tienen que descontar al valor total de la compra al contado. Eso implica que también se lo tienen que descontar al monto que vayan a utilizar para el préstamo. O sea, la clave es el mismo monto que usted use para su pago al contado, es el mismo monto que tiene que usar para su pago posiblemente a través de un crédito bancario. Lo que sí, que ese descuento en ningún momento a usted le va a afectar su cálculo a través de arrendamiento. Ese es independiente. No sé si alguien tenía alguna duda adicional. Y Gloria, no sé si con usted estamos con las dudas que tenía. Sí, solo con otra última. Por ejemplo, yo vi cuando estábamos haciendo los ajustes todo. Caja al banco, posiblemente 1 o 2, pero no en su mayoría. O sea, usted tiene que, digamos, tener idea de que las partidas no solamente van a ser monetarias, ¿verdad? Sino que también podría hacer ajustes de partidas no monetarias. Ah, gracias. Y por último, licenciada, En el laboratorio 4, recuerdo que era que teníamos un caso de eso, ¿verdad? sí, licenciada, el último que se acaba de entregar en la opción B. Ah, ok, sí.
que teníamos 150,000, ¿verdad? Y un descuento de 15, no, pero no te lo digo. Teníamos un descuento de 15,000, ¿verdad? Sí, era la opción A, perdón, sí. Un descuento, el total del bien era de 150,000. Ok, entonces en ese caso les voy a mostrar rápido. Bueno, en ese caso, nosotros tenemos los 150,000 como base, pero tenemos el descuento de los 15,000. Entonces, el saldo que usted va a usar, tanto para el contado como para el préstamo bancario, son los 135,000. O sea, solamente al total que tenía, se lo resta y su nueva base ya no van a ser los 150,000, sino van a ser los 135,000. Cualquier descuento que le den, usted lo tiene que aplicar para ambos escenarios, o sea, tanto el efectivo como el bancario, pero esos no le van a afectar a usted en ningún momento en el escenario de su arrendamiento. O sea, para que lo tengamos claro y no nos vaya a causar confusión al momento de que si en el parcial tengamos alguno de esos, o sea, usted se lo resta simplemente y sobre este resultado que obtiene es como va a desarrollar el ejercicio que tenga asignado, ¿verdad? Entonces, no sé si estamos claros con esa parte. Sí, licenciada, ya, muchas gracias. Eso significa que prácticamente solo me va a afectar al principio y de ahí todo el cálculo es normal, ¿verdad? Le va a afectar al principio porque usted todo lo va a hacer sobre su nueva base. O sea, usted los 150,000 los va a dejar en el olvido y solamente se va a enfocar o sea, usted va a pagar, va a hacer su cálculo del efectivo sobre los 135,000. Y el préstamo bancario igual, usted ya no va a llegar a pedirle al banco un préstamo por 150,000, sino usted le va a llegar a pedir al banco un préstamo por 135,000. Entonces, sobre los 135,000 es que usted tiene que hacer todos sus cálculos. Gracias, licenciada, me quedó claro. Gracias. Muy bien. Entonces, pues solamente sería, ¿verdad? Y desearles muchos éxitos en su parcial. Y creería yo que en algunos casos he estado viendo, yo no acostumbro a calificar los ejercicios o los laboratorios en Classroom, sino en una base que llevo aparte. En algunos casos, pues creo que nos está yendo muy bien. En otros casos, creo que todavía nos falta reforzar un poquito. No he tenido la práctica de subirle las resoluciones de laboratorios, considerando posible, trata la manera de atender sus dudas a través de
de la plataforma de Classroom. ¿Sí tenía duda, Keila? Buenos días, con una consulta. ¿Usted me puede aclarar un poquito más cómo se debe realizar cuando dice describir cuáles son los aspectos cualitativos de cada opción cuando estamos viendo el tema de arrendamiento? Ok, mire, digamos, esos aspectos cualitativos ya los habíamos platicado la semana pasada. Por ejemplo, usted al momento de que obtiene los resultados, ¿verdad? A usted le va a dar, por ejemplo, cuáles son los resultados de cada una de las opciones de arrendamiento, de pago al efectivo o de pago por préstamo. Entonces, usted dentro de los aspectos cualitativos me tiene que decir por qué, por ejemplo, si a usted le resultó que la opción del arrendamiento es más conveniente, usted me tendría que indicar por qué esa opción es la más conveniente para el empresario, ¿verdad? Si es el bancario, usted también me tendría que decir por qué, o sea, no solamente quedarnos con los resultados numéricos, sino que yo necesito que usted me dé la interpretación de esos resultados que usted está obteniendo, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Igual, en ese análisis incluyo los tres, ¿verdad? El que es por arrendamiento, o ya sea por compra al contado o por compra al préstamo, como comparación entre las tres opciones. Correcto, pero usted va a resaltar más el que, digamos, el que le va a resultar más conveniente a usted, ¿verdad? Como para terminar de decirle a la persona que necesita este análisis, mire, definitivamente es por esto y esto y esto, porque los otros tienen esto y esto, pero este es el que le conviene, pero usted se lo tiene que decir, ¿verdad? O sea, lo tenemos que analizar para poder dar un resultado integral, ¿verdad? No solamente un resultado por números, sino que usted tiene que interpretar qué es lo que sus números le están reflejando. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, pues si no tenemos más dudas, sería solamente por el día de hoy. Y pues cualquier cosa yo les estaré comunicando. Desearles un buen fin de semana, ¿verdad? Y aprovechemos para seguir preparándonos en lo que resta de la semana, que esta semana no tenemos asignación, ¿verdad? Hubiéramos desarrollado hoy este caso, pues me hubiera tocado que dejarle el laboratorio, pero se les hubiera complicado un poco más en ese sentido. Gracias, licenciada, por lo del flujo efectivo. Gracias, ¿sabe? Muy bien, para servirle. Feliz día a todos. Adiós, licenciada, gracias. Feliz día. Buen día, licenciada, gracias. Gracias. Gracias, licenciada. Feliz día. Buen día. Feliz día, licenciada. Buen día. Feliz día. Buen día. Feliz día, licenciada. Feliz día.